El grupo escolar en el contexto educativo. Entrevista a docentes. Docentes entrevistados. Buenas noches, mi nombre es Silvana Bueno, docente de la Unidad Educativa Particular Católica de Cuenca. Netamente trabajo con adolescentes que son del Bachillerato General Unificado. Buenas tardes, mi nombre es Fausto Rafael Satama. Trabajo en la Unidad Educativa Ciudad de Paute. Muy buenos días, mi nombre es David Ricardo Cañarte, tengo 32 años y trabajo en el Colegio de Bachillerato Ciudad de Cuenca. ¿Cuáles son las funciones del docente ante una educación inclusiva? Considero que las funciones del docente es la tolerancia, respeto, solidaridad, resolución de conflictos, entre otros. Primero, dentro de la educación inclusiva, el docente, la principal función es detectar la problemática o la dificultad que presenta el estudiante. Tiene que hacer el diagnóstico y luego remitir al departamento de DESE y este a su vez a la UDAI para trabajar y determinar cuál es la dificultad, el nivel que él tiene y poder así hacer las adaptaciones correspondientes. Bueno, lo que hacemos los docentes es revisar los DIACs, que son los diagnósticos en donde nosotros vemos cuáles son las necesidades educativas que tienen los estudiantes. Puede ser de grado 1, de grado 2 o de grado 3. Y en base a eso nosotros realizamos una planificación que se adapta a las necesidades académicas que tengan los estudiantes. ¿Cree que los centros educativos trabajan activamente para promover la igualdad en los estudiantes? Lamentablemente considero que los centros educativos no trabajan activamente. Por tal razón no se promueve la igualdad porque no estamos especializados para enfrentarnos ante esta situación. Necesitamos el apoyo del gobierno y políticas sostenibles. Se trabaja dentro de los lineamientos que están dentro de las posibilidades. Una situación que sucede es la excesiva carga administrativa que tienen los docentes. En las fiscales principalmente el excesivo número de estudiantes en las aulas. Entonces, no se hace un trabajo al 100% como se lo debería efectuar, puesto que los estudiantes presentan diversas dificultades. Entonces, es un poco complicado en 40 minutos de hora clase alcanzarse de una manera óptima a trabajar. Creo que actualmente sí se ha realizado un avance, ya que los centros educativos tienen a muchos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, de mucho tipo. Y lo que hacen a través de los departamentos de consejería estudiantil es realizar los diagnósticos y brindarnos a los docentes la información para que trabajemos personalizadamente de acuerdo a las necesidades educativas especiales de cada estudiante. La educación integradora propicia el surgimiento de una sociedad con mayor capacidad de integración. Para una sociedad con mayor capacidad de integración se necesita conocer sobre los derechos y obligaciones tanto de los docentes como la sociedad en general. Sí, ese es uno de los ejes fundamentales en los que se trabaja, pero se planifican algunas acciones, vienen algunos lineamientos, pero también hay muchas dificultades que afectan ahora en la sociedad donde pues no se logra cumplir todos los objetivos. Considera que puede haber cambios en el sistema educativo para adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Necesitamos cambios en el sistema educativo como herramientas necesarias. Los docentes no estamos especializados ya que las necesidades de los estudiantes son diversas y podemos cometer errores y muy graves. Sí, siempre se viene trabajando en esos cambios porque cada estudiante es un mundo diferente.
Entonces, cuando se detecta un estudiante con una problemática diferente, entonces como que uno se debe ir adaptando a sus nuevas condiciones a la educación, o sea, se va en orden jerárquico, entonces por eso es que cada año existen nuevos lineamientos, nuevos acuerdos ministeriales donde se va ajustando las políticas de la educación. Creo que hay una política educativa de inclusión en la cual los estudiantes que tienen necesidades educativas trabajan con los estudiantes que no las tienen. Yo creo que está muy bien eso porque se evita la discriminación, pero también creo que un avance muy significativo sería tener aulas en cada uno de los años o instituciones especializadas que puedan trabajar de manera particular con los estudiantes de necesidades educativas. Por ejemplo, que existan menos estudiantes en un aula para que sea un aprendizaje más personalizado y que toda la planificación anual que se haga en cada una de las materias sea diferenciada y en base a las necesidades educativas particulares de los estudiantes. ¿Qué prácticas inclusivas cree que se puedan realizar dentro del aula de clases? Dentro de las aulas de clases se requiere didácticas y metodologías flexibles para un aprendizaje significativo, en donde se pueda desenvolver ante una sociedad pragmática. Dentro del aula de clases, yo creo que se debería trabajar con con personas especializadas que ayudan, a pesar que algunas instituciones sí los tienen, por ejemplo, los intérpretes de señas, pero también hay otras necesidades. No es solo en los intérpretes de señas, hay estudiantes con otras dificultades en donde el docente no está especializado para cubrir todo eso. Se hace el esfuerzo, pero si hubieran especialistas que ayuden dentro del aula sería lo mejor. Creo que al trabajar en grupos, nosotros podemos incluir a los estudiantes de necesidades educativas junto con los estudiantes que no tienen necesidades. Hay que entender que no son deficiencias de aprendizaje las necesidades educativas, sino son formas distintas que tienen los estudiantes de aprender. Hay que aprender a valorar como estas características especiales que tienen los estudiantes para poder ayudarles a encontrar la forma que ellos tienen de aprender para que ellos disfruten más como el estar en los colegios junto con sus compañeros y que aprendan a aprender desde sus formas. ¿Considera que los docentes deben tener alguna preparación previa para poder realizar clases más inclusivas? Es fundamental una capacitación en donde se pueda considerar aspectos pertinentes para una educación bidireccional. Se debería mejorar la política a través del ministerio, justamente en docentes especializados en ciertos temas, en ciertas áreas, porque no hay algunas problemáticas que uno las desconoce, que en la universidad no las enseñan, o si las enseñan de teoría, porque una cosa es coger y leer de teoría, saber qué significa, pero otra cosa es ya trabajar ya de manera, interactuar con un estudiante que tiene una necesidad inclusiva. Es necesario que exista una política de capacitación, tanto a directivos como personal del DESE, como a los docentes, y que sea constante, en la cual los docentes podamos planear en las distintas asignaturas actividades que les permitan, por ejemplo, a los jóvenes que tienen problemas de comprensión lectora o a los jóvenes que se les dificulte el poder escribir o el razonamiento lógico matemático, para poder transformar las clases en unas clases más inclusivas con actividades que sean como más direccionadas a las formas de aprender particulares que tienen cada uno de los estudiantes, tengan necesidades educativas o no las tengan. ¿Cuáles cree que son los ingredientes claves de un sistema de educación inclusivo? A más de estrategias metodológicas y pedagógicas, es fundamental una infraestructura adecuada y satisfacer la variedad de necesidades para una educación inclusiva pertinente.
Yo creo que el sistema educativo principalmente tiene que cambiar algunas políticas eh, en donde se haya mayor compromiso dentro de los actores de la educación, puesto que actualmente hay hay un divorcio por ejemplo, entre el padre de familia, la unidad educativa. Hay muchos padres de familia como que por el hecho de que ya el hijo está estudiando, se deslindan de las responsabilidades que ellos tienen. Entonces, y hay algunas leyes como que son un poco muy permisivas. Entonces, yo creo que esto sería de que el sistema educativo y fomente estas obligaciones hacia los padres de familia, donde debe haber mayor responsabilidad. Entonces, yo creo que sí se lograría sacar adelante todas estas propuestas que se tienen. Creo que me gusta mucho esta idea de no discriminar, de tener a estudiantes con necesidades educativas especiales con los estudiantes regulares. Me parece muy bien eso, porque así nosotros aprendemos como a tener una sociedad en la que podamos convivir todos a pesar de nuestras distintas capacidades. Eso va a hacer que la discriminación se vaya perdiendo a futuro. Pero también creo que es necesario repensar el sistema educativo para que los estudiantes puedan, de acuerdo a la forma en que ellos aprenden, que es distinta en todos, y a los gustos que ellos tengan, ir aprendiendo de acuerdo a lo que a ellos les viene mejor o lo que quisieran aprender. Por ejemplo, no todos los estudiantes son buenos para aprender matemáticas. No todos los estudiantes son buenos para hacer cosas artísticas. Y hay estudiantes a los que les gusta más los deportes. Yo creo que los bachilleratos en los colegios deberían estar pensados en estas características. Por ejemplo, debería haber bachilleratos gastronómicos, artísticos, culturales, bachilleratos deportivos, para que los jóvenes ya desde el colegio vayan como experimentando lo que a ellos les apasionaría hacer en su vida y que puedan ir descubriendo qué les gusta hacer. Porque me parece que lo peor de la inclusión es darles a todos los estudiantes las mismas materias, el mismo currículo. Creo que eso debería cambiar bastante. La oferta académica debería ser más englobadora y pensar más en el estudiante, no solo en el currículo. ¿Cómo pueden los docentes proporcionar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes dentro de sus aulas asignadas? Para proporcionar igualdad de oportunidades, el diálogo es fundamental entre estudiantes, padres de familia y sobre todo el departamento psicopedagógico y conocer aspectos fundamentales. Siempre tratando de que sean todos los estudiantes participen en todas las actividades, generando actividades en donde involucre el trabajo participativo de todos, grupales, en donde se pueda incluir a las diversidades de estudiantes que existen. Esto puede ser tanto de religión, de cultura y también los estudiantes de adaptaciones. Entonces, en formar estos grupos heterogéneos en donde lleguen a convivir, mientras el uno aporta, hace algún aporte, entonces el otro igual tiene su aporte. Entonces todos colaboran y todos aprendemos de todos, porque ahora el docente la función del docente ahora es de mediador. Que deberíamos identificar primero los gustos de los estudiantes, luego las formas de aprender de los estudiantes y deberíamos desde cada una de las asignaturas permitirles comprender cómo mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, muchas veces nosotros dejamos de lado en las aulas lo práctico, lo que es la vida misma. Por ejemplo, el aprender a tener un huerto urbano, el tener una pequeña chacra en los sectores rurales, el aprender desde el cuidado de los animales, el aprender cómo funcionan los ciclos de la vida a través de las plantas. Sería una forma muy entretenida, muy real, dinámica y que les ayudaría en la vida diaria a los estudiantes, no solo a emprender, sino también
a descubrir a través de la experimentación. Y es algo que le falta mucho a la educación ecuatoriana, que sigue siendo muy teórica. Considera que la exclusión radica en cierta parte debido a la desigualdad socioeconómica de los estudiantes. Lamentablemente, la parte socioeconómica excluye en ciertos aspectos en la vida académica de los estudiantes. Sí, justamente, sí, justamente hay, hay estos factores contribuyen a la no igualdad, pues, en gran parte a la exclusión, pues, puesto que, como les decía, de pronto en el sentido de ahora, por ejemplo, al ingreso de la universidad, entonces, como que se ha convertido en una situación del que tiene más dinero, puede pagar cursos preuniversitarios, entonces prepararse más e ingresar a la universidad. Entonces ahí sí, sí veo que hay un poco como que están excluidos ciertos sectores de menor poder económico, se podría decir así. Actualmente en esta pandemia nosotros nos trasladamos a entornos de aprendizaje virtuales. Y aquí podemos ver que sí, realmente el tema económico ha sido un factor determinante para que los estudiantes puedan aprender, porque estamos hablando que con una crisis económica debido a la pandemia y al mal manejo por la corrupción del Estado, no podemos asegurar que las personas conserven sus trabajos o que les paguen dignamente. Y esto se hizo, el Estado lo hace a través de una ley que se llama de, la ley de ayuda humanitaria, en la cual se precarizan los trabajos y muchas personas son despedidas. Entonces creo que al perder sus trabajos, las personas no pueden como brindarles el acceso a Internet o a dispositivos móviles y tampoco el Estado lo ha hecho. El Estado, teniendo una empresa de telecomunicaciones como CNT, debía al menos asegurar la conectividad de los estudiantes. Y en estos años no se ha trabajado en nada en que los estudiantes puedan tener herramientas digitales para trabajar. O sea, les han entregado los libros, sí, y los estudiantes que no pueden tener conectividad trabajan desde sus casas de actividades que les enviamos semanalmente, pero sí es exclusivo para los jóvenes que tienen los recursos para tener internet y un dispositivo para conectarse, el estar en clases virtuales. Y es una forma de discriminación y es una brecha que el Estado debió saltar y debió hacer una inversión muy grande para que eso no suceda, tanto desde el Estado como en las políticas que tenga para asegurar el trabajo de las personas. ¿Cuáles son los beneficios de la educación inclusiva para los estudiantes con discapacidad? Los beneficios de una educación inclusiva para estudiantes con discapacidad es formar de adultos totalmente independientes. Bueno, en esto hay muchos beneficios. Uno de ellos es estar incluidos dentro del sistema educativo regular, a pesar de que hay, presentan ciertas dificultades y como lo dije, también deberían ser especialistas que nos ayuden, pero sí es beneficioso en términos generales, puesto que ellos tienen acceso a la educación regular y por ende también a la universidad, puesto que esto antiguamente no existía porque eran relegados a, a no estudiar. Por lo general las familias les dejaban en sus casas, no les sacaban. Entonces, como que esto sí benefició bastante el que ingresen al sistema educativo regular. Pero, o sea, falta mucho más. Y también esto de que se hace una evaluación del nivel que tienen, también esto de que de que el Ministerio de Salud Pública ya les emite un carnet en donde indica su problemática, donde el ministerio mismo para el ingreso a la universidad, el examen ENES también les hacen una evaluación adaptada, entonces sí hay muchos beneficios, pero como dije, sí falta también
poner en práctica muchas políticas donde se ayude al sistema educativo, más al fiscal, porque los particulares, por ende por el hecho de ser particulares y gestionar sus propios recursos, sí se manejan con mayor eficiencia en este tema. Los beneficios son que ellos son integrados al sistema educativo y antes era muy difícil que un estudiante con alguna discapacidad pase el año. Yo tengo una hermana que tiene epilepsia y para nosotros fue muy difícil que los docentes y que los colegios públicos puedan entender como su nivel de aprendizaje o su forma de aprender, porque generalmente tratan de a todos tomarles las mismas pruebas. Bueno, al menos era así. Ahora ya se hacen pruebas diferenciadas o les envían los mismos deberes, la misma cantidad de deberes a todos los chicos. Eso ha cambiado bastante. Ahora nosotros pensamos como en las necesidades educativas y también pensamos como en el rendimiento académico del estudiante para priorizar actividades, para diferenciar evaluaciones y para que los jóvenes puedan seguir al mismo ritmo y a la misma edad de los compañeros que no tienen necesidades educativas y puedan graduarse y acceder luego a estudios superiores. Claro que hay mucho que hacer todavía, pero en este tema sí se ha avanzado. Y ya no son discriminados, ya no pierden el año, y los chicos se integran junto con sus compañeros al sistema educativo. Pueden graduarse a la par, ya no tienen que ir perdiendo uno u otro año retrasando sus aprendizajes, sino que van aprendiendo a su ritmo.